Cornejo. Y si usted no sabe qué está haciendo Virginia Cornejo, nos va a contar hoy porque está de directora de Vigilancia de Fronteras y depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, que lo tiene a cargo la ministra Patricia Bullrich. Así es. Así es, Miguel. Bueno, una muy buena relación estuviste con Patricia Bullrich en todo el tiempo del PRO, ¿no? Sí, siempre. Muy buena relación. Cuando él estaba... Cuando te diría me iniciaba inclusive en la política, tuvimos ya una gran amistad y una gran cercanía con Patricia. Y siempre estuvo acompañándonos en distintas campañas, no solo provinciales, sino también nacionales. ¿Y cómo está el tema fronterizo de Salta en este momento? Trabajando. ¿Sí? Trabajando mucho. Porque se incrementó el personal, ¿no, Virginia? Mira, no solo se incrementó el personal, lo más importante que tendría para contarles es que se incrementó el control. Control que no existía, control que había sido entregado al narcotráfico. Y esto lo digo con tristeza, porque todos sabemos lo que significa... A ver, quizás abandonado significa entregado, porque si yo lo abandono, dejo que hagan, ¿no? Las dos palabras le cuadran y te voy a decir por qué. En la primera gestión de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Argentina, con el gobierno de Mauricio Macri, se había equipado toda la frontera. Esta es una frontera geográficamente muy difícil. Tenemos ríos, cerros, cañadones, en fin, una complejidad enorme. Por cualquier lado, ¿no? Es muy difícil controlar toda la frontera. Claro. Y esa mirada no es una mirada solo de nosotros. Por eso se había equipado toda la frontera con tecnología. Y dentro de esa tecnología los centros de monitoreo, donde vos tenías antenas, tenías radares, tenías camiones radarizados y teníamos una conectividad, inclusive estos centros de monitoreo, con la central de Buenos Aires. Ahora, la pregunta es, ¿el problema cuál es? ¿En el contrabando, el no pago de aranceles? ¿Cuál es el problema? Bueno, porque vos lo podés regular por una cuestión económica, o sea, tratar de que todos, que eso es lo que se busca. Mira qué buena tu pregunta, porque... es importante que se sepa que las fronteras nuestras del país, y por supuesto en mi caso, por pedido de la ministra, atiendo todo lo que son las fronteras nortes, o sea, voy desde el Paso de Sico a Jama, de Jama a La Quiaca, de La Quiaca hasta Salvador Massa, Misión La Paz, donde estuve justamente la semana pasada. Es un sistema, no hay uno solo. Claro. Vos me preguntaste aranceles. Bueno, ahí tenemos dentro de ese sistema aduana. Claro. ¿Y qué hace aduana para que esto que hoy vivimos, que está relacionado a una situación del peso de la Argentina? Hoy tenemos un peso que vale mucho, entonces eso nos genera un enorme comercio con nuestras ciudades fronterizas, y en este caso podemos hablar de Chile un poco más siempre tranquilo. Fue alguna vez en favor de Chile o Bolivia, otra vez en favor de la Argentina o Brasil, o Paraguay, sumale también, pero siempre es una cuestión económica. Hay comercio, pues una cuestión, la ventaja económica del intercambio entre países. Claro, bueno, ahí es donde tenemos que estar preparados los argentinos. Vos lo explicás perfecto, Miguel. O sea, hoy ingresa mercadería a la Argentina, pero a su vez también tenemos productos que salen de la Argentina. Y en este caso, yo vi como paradigmático el tema de que se esté contrabandeando aceite de soja hacia Bolivia. Bueno, esto nos habla de que tenemos que adecuar estos sistemas que estaban totalmente puestos a la inversa, que era la del control, la de no comercialización. Sí. No, bueno, era una decisión política de cómo iba a funcionar. Claro. Pero si vos no tenés personal, por más que tenga decisión política, es imposible controlar. Cuando digo decisión política, es que nosotros teníamos una economía cerrada. Convengamos que había una protección a la industria, que no podía entrar nada importado y demás. Bueno, queríamos de alguna manera mantener un país aislado del mundo, y esto, vos que estás en comunicación, es uno de los graves problemas que nos encontramos en la frontera, que se desincentivó, o sea, ya no existía la posibilidad de que nos conectemos al mundo a través vía satelital, por ejemplo. Lo primero que hizo el gobierno de Alberto Fernández, tengo tan presente, fue declarar a toda la conectividad como un bien
creo que le llaman esencial, pero Ese donde sí, para que vos puedas fijarle un precio a tu inversión en conectividad, tenías que pedirle autorización al gobierno. Inmediatamente se dejó de invertir y inmediatamente perdimos la conectividad. Bueno, este es un problema que tenemos, por ejemplo, en la frontera. Sí, bueno, eso desde un punto de vista, Virginia, si lo vemos a nivel ciudad, uno dice, hay ciertos lugares públicos que tendría que haber conectividad gratis, como hay, claro, pero vos me estás hablando de la frontera. Y te diría de toda mi provincia y no tanto de Jujuy, que son las dos provincias que abarcan estas fronteras norte. Y te lo digo porque vos salís a kilómetros ya de Salta y ya no tenés señal. Y ni te cuento cuando estás en estos lugares tan alejados, te puedo hablar a ver, ni siquiera te voy a hablar de Misión La Paz, te voy a hablar de camino a Tartagal, camino grande. ¿Quién va a querer invertir, no? Si no hay mucha gente. Bueno, pero hoy tenemos la conectividad satelital. La satelital. Ahora, esto que estás contando, hay dos preguntas importantes. Primero, esto comercial no tiene nada que ver con el narcotráfico. Ese es otro camino y otro tema. Así es. Porque se mezcla en lo comercial. Bueno, ahí en lo comercial necesitamos adecuar, hay regímenes simplificados, trabajamos con aduana. Y los controles pasan por el tema del temor al narcotráfico. Ahora vamos al narcotráfico. Exactamente, cuando se habla de lo que pasa entre Aguas Blancas y Orán, un famoso puesto 28, muchas veces uno cree que son lugares que no se debería controlar, que se debería levantar, que generan mucho fastidio entre la gente, que la divide en dos, la que va a comercializar y la que invirtió en esos lugares para producir. Fíjate la responsabilidad enorme que tenemos de que no podemos dejar de controlar porque nos convertiríamos en Sinaloa. Claro. y si nosotros vemos cómo solucionar el problema al que está del otro lado de la zona primaria aduanera para que pueda transportar la caña de azúcar, el tomate, la banana, su personal, lo que produce en ese lugar, bueno, tenemos que generar una adecuación de nuestros sistemas para lograr los dos objetivos. Y no es fácil. Y además es el tema esencial de la vida de ese sector y ese lugar. Viven del comercio. Bueno, así se dice. Porque no, hay otra actividad que no sea el comercio. Quiero decir que esto es una falta de oportunidad en un país tan rico como el que tenemos. Y algún día alguien se tiene que hacer cargo y decir, hemos hecho una mala política en la Argentina, porque la situación de la... Y del norte mucho nadie se ocupó. O sea, vamos a hablar de cualquier gobierno, color que le quieras poner. Bueno, mucho no se ocupaba. Yo provengo de un partido político que se llamaba Partido Renovador de Salta. Sí. Fue el único gobierno no peronista que tuvimos en la provincia de Salta. Así que alguien se tiene que hacer cargo de las políticas aplicadas. Ojo, no te voy a decir fulano ni fulano. A ver, son políticas que no han dado resultado. Es lo mismo que yo veo hoy muchas veces. A mí me toca actuar con toda la gendarmería, la prefectura, la Policía Federal, la aeroportuaria. Bueno, conversamos y debatimos y vemos cuáles son los puntos flojos que se tienen y cómo se deberían cambiar para conseguir los resultados. A ver, si yo voy a hablar de esta política de nuestro norte, sin lugar a duda, quienes nos gobernaron no encontraron resultado a sus políticas, a las políticas de que no haya infraestructura, de la salud, de la educación, del agua. Yo estuve esta semana pasada en Santa Victoria Este con el intendente. Me dice, señora, nosotros necesitamos poder contener agua, es agua que nos inunda en el verano, pero que en el invierno no la tenemos ni siquiera para plantar una lechuga. Esto tenemos que entender algún día los argentinos y los salteños. Hay algo que dice el gobernador, y quiero ver si estás de acuerdo con el tema de los beneficios sociales que tienen los extranjeros, ¿no es cierto? Y ahí hay un intercambio de extranjeros importante. ¿Qué hay de realidad en el cual uno dice, bueno, basta con esto, basta con lo otro, que vienen como diciendo, no viven aquí pero tienen su beneficio? ¿Es real? Mira, un gran tema. Primero que nada, decirte que la Argentina y nuestra Salta y nuestras provincias del norte regalaron los documentos a los extranjeros. Ajá. Con lo cual es muy difícil... ¿En todos los gobiernos? No sé si en todos los gobiernos, es una denuncia penal federal. Tuvimos la suerte de alternar entre Alberto, Macri, ¿no es cierto? Y Milei. Tuvimos. Mira, te voy a decir, son tres distintos, una pésima costumbre de quienes quieren llegar a ser intendentes en nuestra provincia y en nuestro país también. Eso a mí me llevó a poner una denuncia penal federal que está
y sigue funcionando y ya tuvo algunos efectos positivos, porque en las últimas elecciones provinciales, para Aguas Blancas solamente fue a votar el 27% del padrón, porque estaba claro que el que cruzaba la frontera perdía beneficios sociales, perdía una serie de cosas. Entonces, se tuvieron temor. Claro. Y como nuestra frontera ahora está controlada, tampoco podían pasar. Pero ese porcentaje del beneficio social del que habla Gustavo Sáenz, ¿lo tenés claro? O sea, ¿es importante? ¿Es necesario para que la provincia lo rescate? Yo te voy a decir, esto que hablábamos de que hay malas políticas en nuestro país, porque los resultados están a la vista. Yo no puedo hablar de la pobreza, yo no puedo hablar de la falta de infraestructura, no puedo decir, esto fue ayer. Estos son malas políticas de mucho tiempo. Y hagámonos cargo algún día. Yo lo siento, a ver, yo soy política y soy política de alma, porque me encanta la política, pero hoy que estoy llevando adelante un cargo ejecutivo y escucho a los políticos cómo hacen política y me digo, dejen de mentir. No podemos decir que el problema de la Ruta 34 viene de ayer. Es un problema que viene de hace tantísimos años y tenemos que hacernos cargo de que hace tantísimos años... Pero, Virginia, este presidente que no tiene un presupuesto en 2 periodos y nos complica mucho la vida a todos, no visitó Salta, no le interesan las provincias y lamentablemente esto de la obra pública le pegó la motosierra, o sea, pero la pasó por encima. Mirá, y no tenemos recursos para eso. Mira, salir de este sistema político de la Argentina no es nada fácil. Vos sabes perfectamente, y quienes me conocen, que fui legisladora a nivel provincial, fui legisladora nacional, fui municipal. Tengo pasión por lo que hago y la verdad que la pongo en cada obligación o en cada nuevo desafío que me toca. Siempre se quiso gobernar de la misma manera y es diciendo, le damos a la maquinita con tal, no nos importa la inflación, compramos votos, hacemos leyes que son perjudiciales para la Argentina, para su crecimiento, para recuperar ese potencial que tenía. Leyes, o en este caso ya es más grave, ¿no? Porque fue un paquete que hizo Sturzenegger y que la mandan por decreto. Que estoy de acuerdo, pero el paquete de Sturzenegger fue por delegación de facultades, por una ley aprobada por el Congreso, y era una total necesidad de que eso sucediera, porque había que derogar un montón de leyes que nos impedían el crecimiento. Pero nunca dijo de que iba a ir contra los jubilados y contra los discapacitados. O sea, en ningún momento de la campaña dijo eso. Para mí, creo que ahí han fallado mucho. Bueno, Miguel, yo te voy a decir una cosa. Lo primero que hizo Alberto Fernández cuando asumió y Cristina Fernández de Kirchner fue declarar 10 emergencias, y dentro de las 10 emergencias los pusieron a los jubilados. ¿Y qué le hicieron a los jubilados? Le quitaron la ley que hubiera empezado a ser beneficiosa para ellos y encima generaron es muy importante esto, generaron aparte una moratoria para que ingresen quienes podían entrar a un sistema de contención social que se llama PUAN. Tenemos el sistema jubilatorio por un lado, para quienes aportaron toda su vida. Tenemos la PUAN para quienes necesitaban ser acogidos socialmente para que tengan una manera de vivir. Y a su vez, la moratoria que destruyó la caja jubilatoria y lo peor todavía, que se caigan cientos de puestos de trabajo. Hay 2 cosas, Virginia, que tengo claro y que lo sé porque lo seguí el tema. Primero que a la par se creó un fondo de sustentabilidad para marcar los aumentos que tenían programado 2 veces por año. Y pago de juicios, Miguel. Claro, 2 veces por año. Era marzo, si no me equivoco, y septiembre o octubre los jubilados. Pero esa moratoria que se hizo se incorporó a los que tenían unos años de aportes. Si no tenían ningún aporte, no entrabas a la moratoria. Y se hizo en sectores, o sea, había gente que entraba porque tenía que entrar en este sector con esta edad, acordate, era por una edad, de tal edad, o sea, esa gente si no entraba, y que muchas veces le decían los patrones de aquella época, como no estaba digitalizado el pago, que le habían pagado, figuraban en el recibo de sueldo que le habían pagado y no le pagaban. Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo no la atiendo en la moratoria, la tengo que atender en el San Bernardo igual, o sea, el gasto público va a ser igual.
Bueno, yo te voy a decir, existe otro sistema que se había generado en la gestión de Mauricio Macri. Y nadie está de acuerdo con estas problemáticas. O sea, nosotros queremos que se solucionen. ¿Quién puede estar de acuerdo que nuestros jubilados no cobren? Hace años, históricamente, no cobren lo que realmente... realmente... te digo, el doble de lo que cobran ahora. Bueno, tampoco pero creo que le va a eso alcanzar. no es nuevo. No, ahora, siempre fue. Eso no significa que no haya que buscar una solución. Obvio. Que esa solución se la va a dar cuando nuestro país adquiera una estabilidad económica. En ese caso sí, pero con discapacitados no pasó nunca. Bueno, discapacitados evidentemente se hicieron tantísimos abusos y yo siempre voy a decir algo que decía mi madre, o sea, pagan justo por pecadores. Exacto. Y ahí, ¿a quién no le va a preocupar? A Obvio, todos porque el control se podía haber hecho de otra manera. Si alguien tiene una pensión hace 20 o 30 años, no es lo mismo que lo tiene hace 5 o 6 años. Ay, mira, o sea, digo por el hecho de que puede haber sido algo falaz, como están diciendo muchos. Yo estuve en la Comisión de Discapacidad porque tengo un enorme compromiso con ese tema, y no solamente está en lo que cobran, sino también hasta cómo se tiene que mover un discapacitado. Sí, obviamente. Una de mis grandes Los peleas... prestadores para la recuperación, Una de mis grandes peleas, fíjate cómo fueron. Una fue que tuvieran vehículos adaptados para poder transportar sus sillas de ruedas. Mira lo que estamos hablando. Por supuesto, en el Consejo Deliberante se opusieron, no la quisieron aprobar. Y sí, claro, ¿no? No sé cuáles son. Yo por ahí no lo entiendo a los políticos. Problemáticas de los colectivos que nunca los adaptaron al sistema que deberían haber sido adoptados por ley. Sí, hay algunos coches que están más bajos. Entonces, si vamos a hablar con los discapacitados, tenemos cientos de problemáticas para atender. Y a su vez también, una de las cosas que peleamos nosotros y que se logró después de muchísimo empujar y empujar, fue que quienes tienen una discapacidad permanente no tengan que estar yendo a renovar el certificado. Bueno, entonces son muchos los cursos que tenemos. A veces te lo dan por 10 años. Ahora se aprobó por ley de que tiene una discapacidad, pero ese fue un gran trabajo como políticos que hicimos, y ahora nos falta que no se utilice esas jubilaciones o esas prestaciones a la discapacidad políticamente. Desde el punto de vista nacional, nos quedan 6 minutos, Virginia Cornejo con nosotros. Cuando arranca el año, yo creo que una de las noticias más importantes fue la detención en domicilio de Cristina Fernández. Estamos llegando a las puertas de una elección nacional y aparece corrupción también, pero en este caso por parte del gobierno nacional. El impacto de este momento que estamos charlando vos y yo, para todos nos tiene en alerta, digamos, porque no podemos saber hasta que la justicia no actúe. Pero también nos damos cuenta que hay un gran silencio desde el gobierno. O sea, es como que si yo te acuse a vos me acusás a mí y yo no me defienda. Bueno, yo eso no lo comparto. O sea, alimentar o tirar más carroña a la cancha, no me parece. Mirá, ¿cómo son las cosas? Recién escuchaba de quien representa una institución de la democracia no creer en otra institución de la democracia. Yo creo en la justicia, creo en la división de poderes, creo que eso debemos respetar a rajatabla. El día que eso pase y que todos seamos conscientes de lo que eso significa, vamos a empezar a caminar mejor. Si intervino la justicia, si Cristina Fernández Kirchner fue juzgada, durante años se hizo las investigaciones y demás, yo creo que fue juzgada como debe ser por una institución de la democracia a la cual debemos respetar. Así que está como debe ser también presa y gozando de muchos beneficios que otros tampoco han tenido la posibilidad de gozar. Está la doble vara, Virginia. Puede ser. Macri tiene 220 causas. Y la de un ejemplo, la causa de Correo no se presentó. Yo te voy a decir una cosa. 220. Desde la política, me parece que nosotros debemos actuar de una manera distinta. Y desde la justicia debe ejercerse como realmente corresponde. Y que cuando vas a hablar de jueces, fiscales y demás, también tenés que ver cómo han sido seleccionados. Porque como he sido diputada, sé cómo se seleccionaban los jueces, cómo se tomaban los exámenes, cómo estaba el dedo político en la selección de los mismos. Así que, a ver, Argentina, despierta, empieza a caminar. ¿No crees que está cooptada la justicia en Argentina?
Mira, si está cooptada está por el kirchnerismo, que ha sido, No, y el peronismo. No, bueno, pero escúchame, pero Miguel, no. yo te voy a decir una cosa. Salta tuvo 4 años de un gobierno no peronista en su historia, en su última historia. ¿Qué pasó con La Nación? 4 años de Mauricio Macri y ahora nuevamente vamos hacia un país que no tiene la misma mirada. Si no hubiera sido así, entonces, Pepín Simón no se hubiera ido 3 años al Uruguay, o sea, el que se fugó. Estamos o sea, hablando. Pero el caso, o sea, lo que No, es un tema. yo creo, es un tema para tratarlo, o sea. Yo creo que nos robaron nuestro país, nos robaron las ilusiones, nos robaron nuestras rutas. Mira, yo cuando circulo por nuestras rutas nacionales, 50, 34, Bueno, pero tanta no otra, plata. digo, se robaron hasta los carteles indicadores. ¿Qué opinás de Milei en este momento? ¿Cómo lo ves a Milei en este momento con lo que está por delante, que es investigar una coima que, bueno, la ministra en algún momento se la tomó con los periodistas y no con los, No con los todo. sospechados, ¿no? Ella dijo con claridad, yo he estado cientos de veces con los periodistas, pero hay periodistas y hay otros que ¿Vos crees que no es una operación? son periodistas. Sí creo. ¿Qué es una Esto es operación? una operación, pero la justicia lo tendrá que demostrar. Eso es lo que querés buscar, la justicia. Demostró lo de Maldonado, ahora acaba de salir lo de Gerardo misma línea, Milman. sí, vos que está. Gerardo Milman, que lo acusaban por haber estado en una confitería, de que él era el que había hecho todo el magnicidio, que tanta farsa se hizo a través del Bueno, mismo. pero no entregó el celular en tiempo y forma tampoco, ¿no? Tardó un año. Bueno, a ver, las señoritas estas que fueron a tirar excremento en la puerta del diputado nacional Esper, resulta que tienen celulares que recién los compraron porque no tienen celular anterior. Entonces, a ver, seamos sinceros. Pero un magnicidio con tirar un Yo poco te voy a decir una cosa. No se compara, ¿no? Yo quiero un país distinto, quiero un país libre, quiero un país, y creo que Javier Milei, nuestro presidente, no solo tiene un enorme apoyo de la gente, que es la que sufre la consecuencia de esta mala política que estamos hablando, sino que está haciendo milagros para sacar al país adelante. Así que confío en él, creo en él, y solo la justicia me hará lo que decida la justicia, a pesar de todos sus defectos, me hará cambiar de opinión. La opinión que tenés, digo, por las próximas elecciones, bueno, en el caso de si estás con el presidente, la lista que sale con el presidente, casualmente es con María Emilia Orozco, que como mujer salteña, educada en la universidad pública, en comunicación, le tocó el honor de presidir la Comisión de Libertad de Expresión y no la ejerció nunca. Y ante este momento tuvo que levantarla Cristian Castillo, un diputado de izquierda, para tratar de salir a hacer lo que corresponde dentro de los poderes. Bueno, te hice mi recorrido en las legislaturas porque tuve cargos legislativos y en todos se usó políticamente el funcionamiento de las comisiones. Y te voy a decir cientos de comisiones que nunca se abrieron, como la de PYME, para reflotar las pymes porque hacía falta una nueva ley. Y tengo que respetar a quien estaba en la Comisión de Discapacidad cuando yo fui diputada nacional, que no me acuerdo su nombre en este momento, pero esa comisión funcionaba. Y así te puedo decir que el 90% de las comisiones... ¿Pero no quedamos mal los salteños con una representante nuestra que no defiende la libertad de expresión? Yo, la verdad, que creo que por algún motivo no se habrá sesionado en esa... No, ella comisión. no la abrió, y en este caso, cuando pasó esto... Bueno, igual funcionó ayer, creo Vieja que estabas costumbre. enterado. Mira, vieja costumbre que capaz también se tienen que poner en agenda para que se cambien. Que la política no debe hacerse de esa manera y que las comisiones deben funcionar para buscar soluciones a los problemas que tenemos. Por último, te pregunto, y agradeciéndote que hayas venido, Virginia, es preguntarte, esa frase que dice el gobernador a cada rato, primero Salta, primero los salteños, ¿estás de acuerdo? Yo les diría a quienes nos gobiernan que tienen mucha tarea por hacer y que se ve una provincia muy desamparada, abandonada. A ver, cuando yo voy por mi provincia, por la función que cumplo, y voy a cada rincón, Miguel, o sea, no le tengo miedo a nada. Estuve en Hito 1, estuve en 2 lugares decomisados por la justicia por la narcocriminalidad que sucedía en ese lado. Narcocriminalidad, que es la finca El Aibal, el Pajial, que la querían tomar. Me relaciono con la justicia. Es un abandono que yo le digo...
parece que andan en avión y no andan en auto. Las rutas no existen. Hablábamos de un corredor bioceánico y queremos circular por una ruta provincial. Pero si 54. pertenece a Vialidad Nacional, ¿tiene responsabilidad el gobernador? Acabo de decir 54. Bueno, te digo, pero ¿sabes una cosa? Porque si es Vialidad Nacional. Te voy a decir una cosa, Miguel. Muchos cargos, y en este caso Vialidad Nacional, era ocupado por una persona de confianza del Sí, gobernador. pero ¿Nación no le abre juego? No, 6 años de Cristina y Alberto estuvo el ingeniero Agolio, al cual respeto, pero él estuvo a cargo de Vialidad Nacional y todas nuestras rutas nacionales. Claro, que no es de ahora esto. No es de ahora. No pueden decir ahora darse cuenta. A ver, ¿qué pasó en la gestión de Alberto, Cristina y Gustavo teniendo a cargo de Vialidad Nacional un funcionario puesto por la confianza que tiene el gobernador en el mismo? Entonces, hablemos con seriedad. ¿Existe el PRO o no? Bueno, el PRO está intervenido, no sé. No, yo la verdad sigo perteneciendo al PRO. Escuché decir al interventor que se va a llamar a elecciones, cosa que es lo que se debería marzo, hacer. dijo, ¿no? En marzo, tengo entendido, lo dijo públicamente. Un partido intervenido no funcionan sus instituciones internas, lo cual el debate, las decisiones que se toman corresponden exclusivamente a quienes o sea hoy que están manejando. podemos decir que en Salta está dormido. Lo durmieron. Hasta marzo. Lo durmieron, la verdad, y lo durmieron desde Buenos Aires, y eso me da mucha pena, porque... Y ahí voy al tema que me preguntabas, ¿qué pasa que el presidente no viene acá? Bueno, a ver, si ni siquiera los partidos son herramientas de trabajo, son la mecánica con la cual si no hay partido. Bueno, si no hay partido, No, ¿cómo se llega pero se ordena desde Buenos Aires a Salta? Un gusto estar contigo, ¿eh? Igualmente, Gracias por Miguel, contarnos todo y vamos a recorrer un día, nos vamos a ir al norte con Virginia. Los invito. Sí, vamos a ir un día para ver toda esta realidad y por lo menos traer testimonio. Gracias por venir. No, gracias a vos.